Ya, vamos a empezar con el repaso de día de hoy. Déjame preparar las últimas cosas que faltan. Y ya. Da esa. Iba a prender cámara. No. Se ve, ¿verdad? Y se escucha bien, ¿verdad? Al menos un like y empiezo para ver si es que se escucha bien o no. Ya. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Vamos a comenzar con el repaso del día de hoy. Acá están los códigos de heterosexualidad. Básicamente voy a hablar lo esencial de la teoría, lo esencial de lo que es heterosexualidad, cómo se hacen los códigos, el por qué se hacen esos códigos y algunas explicaciones, ¿no? Como el test de White, la matriz diagonal, y ya. ¿Está bien? Ya. Primero, lo esencial, ¿qué es heterosexualidad? Básicamente es una perturbación. ¿Por qué? Porque lo normal de los estimadores, las propiedades de los estimadores, como que es insesgadez, eficiencia, consistencia, una de ellas no se va a cumplir. El insesgadez va a estar normal, pero va a haber un problema con la varianza, ya que en la matriz de varianzas y covarianzas, la varianza usual del MCO, utilizando el supuesto de homocedasticidad, va a ser la misma para todo en esa matriz. Y obviamente el resto de la diagonal va a ser cero. Pero ahora la varianza de heterocedasticidad va a ser diferente. La varianza va a estar relacionada. Primero que la varianza va a ser diferente, no va a ser igual para todas las observaciones, sino que aparte la varianza va a estar multiplicada, relacionada con la variable explicativa X. ¿Cómo se puede interpretar de esto? Por ejemplo, si queremos hacer una regresión sobre el salario y la educación, obviamente queremos ver que cuando más avanza la educación, vamos a tener mejor salario. Va a haber algunos casos extremos en los cuales si eres un doctorado en Estados Unidos y eres peruano, te va a ir mucho mejor, un salario mucho mejor que una persona que ha egresado recién de la carrera. Entonces va a haber la varianza conforme vamos subiendo los años de estudio, de maestría, posgrado, la varianza no se va a mantener, se va a incrementar cada vez más. O sea, cada vez puede ser que alguien gane más plata y que más logre nuestra prueba, ¿no? Nuestra muestra. Entonces, ya, vamos a copiar esto. Esto sería lo básico de la teoría de la varianza, de la heterocedasticidad. Para resolver los ejercicios, se tiene que hacer esta ecuación elemental. Esperen. Ya. Acá está. Pantalla. Ya. Esta es la ecuación esencial para la varianza, si alguien lo quiere resolver o no. La varianza ya no va a ser igual. Entonces, ya. La varianza del estimador MCO va a ser la multiplicación entre el estimador menos la media multiplicado por la transpuesta de esa misma resta. Entonces, al multiplicar todas ellas y sacar su valor esperado de esa varianza, el valor esperado va sí o sí solamente a afectar al error, al E por E transpuesta. Esa E por E transpuesta es
la matriz de... Sí, de la varianza. Usualmente, cuando teníamos la varianza normal, todo terminaba en que la varianza de los estimadores va a ser la varianza del error multiplicado por x transpuesta por x, todo a la inversa, todo a la -1. Entonces, esta v va a ser fundamental para poder resolver las matrices diagonales. Bueno, acá está un pequeño gráfico, lo voy a voltear, referencial sobre lo que es el tema. Ya. Como decía, ¿no? Cada vez que incrementa la variable x, va a aumentar la varianza. O sea que depende, la varianza va a depender de x. Entonces, para resolver el ejercicio sí o sí te va a dar una tabla de x y tabla de y. ¿Ok? Te va a mandar una tabla y, que en este ejercicio tiene 10 observaciones, y la tabla de matriz x, que ya lo tengo construida. La columna de unos, la columna de x1 y la columna de x2. N por k. Son 10 filas y k por los 3 estimadores que tenemos que hallar. Alfa, beta 1 y beta 2. Así te va a dar el ejercicio. Te va a dar y, una tablita como nos dio en la PC2, ¿no? Una tabla de y y tabla de x. Es cuestión de escribir los códigos acá. Bueno, son datos pequeños, entonces ya x1, tal, x2, tal. Entonces, y la matriz de y. Luego, el segundo paso va a ser, vamos a separar esa parte. Vamos a utilizar, a resolver primero la inversa de x transpuesta por x. Como sabemos que dentro de x transpuesta por x va a ser n sumatoria de x1, sumatoria de x2, sumatoria de x1. Como es simétrico va a ser como un espejo. Y todo eso elevado a la -1. Eso es lo que quiere describir este código. Vamos a primero resolver x transpuesta por x. Y ahí está. Ese x transpuesta por x va a ser la matriz de varianza y covarianza. Y como vemos, esta matriz no tiene... La varianza, primero que la varianza no es igual para todos. Para los beta. O sea, no tiene... tiene 43, 2 y 17. Entonces ya, primero ya vemos que en este caso no tiene homocedasticidad. Luego el siguiente paso va a ser hallar los beta. Los beta, que claro, como sabemos la fórmula del MCO, va a ser x transpuesta por x a la -1 por x transpuesta por y. Ese beta va a ser beta C, el alfa, el beta 0 y el beta 1, va a ser estos tres valores. ¿Ok? Hasta ahora todo normal, es lo que siempre hallamos, el MCO, como si fuera un ejercicio normal. Ahora, en la heterocedasticidad siempre vamos a usar los residuos. Y en los residuos hay una diferencia. No hay que confundirnos los errores con los residuos. Los errores son parte de la ecuación original, la ecuación que no se ve, la ecuación que es imposible de detallar. Y es por ello de que nuestro trabajo de investigación, tenemos una ecuación, pero nunca vamos a llegar ahí. Esos errores nunca vamos a poder ver, ni resolver, ni hallar. Por lo que siempre hacemos estimaciones. Y esa ecuación de estimaciones va a ser, ese error que lo llamamos, va a ser residuo.
Y es por ello que el residuo es la diferencia de la ecuación Y que no se ve con nuestra predicción. Y cuando hacemos la predicción de la matriz Y, sabemos, ¿no?, que es Y menos la matriz de proyección multiplicado por Y. En el código dice, ¿dónde está? En los códigos dice, ¿no? Matriz de Y, el problema, de por sí, bueno, el problema, va a ser restado por la proyección. La matriz de proyección P multiplicado por Y. Y lo que nos sale de acá de los residuos, si lo corremos, ya. Igual está en el cuaderno. Va a ser menos 0,98 menos 0,25, que igual está acá. Estos son los residuos que tenemos que tener en consideración. Porque con estos residuos vamos a tener que elevarlos al cuadrado a cada uno. Y los códigos dicen, ¿no? As numeric, o sea, en cada número de lo que hemos hallado de los residuos, elevalo al cuadrado. Y ahí está. Ahora vamos con la matriz de proyecciones, el H, que es fundamental acá. ¿Dónde estás? Por si acá voy entrando acá. Ya. Como todos sabemos, la matriz H es X por, entre paréntesis, X transpuesta por X, todo a la inversa, multiplicado por la transpuesta de X. Esa es la matriz de proyección. O sea, esa es nuestra matriz de proyección. Es necesario resolver. Tenemos todas las X, ¿no? Tenemos la matriz X, tiene dimensión 10 por 3, 10 observaciones y 3 estimaciones que queremos hallar. Entonces, el mismo RStudio lo hace, obviamente. Entonces, si lo mandamos a correr, te va a salir esta matriz. Esta es la matriz de proyecciones, que obviamente en el código lo vamos a transformarlo en un diagonal. Por eso es diagonal, entre paréntesis, esta multiplicación, esa matriz de proyección. Y va a salir esta diagonal. Ahora, sabemos que la varianza va a ser diferente. La varianza no va a ser homoceástica, pero igual se resuelve, ¿no? La varianza del error sumatoria de los residuos al cuadrado entre n menos k. N observaciones y cada columnas, cada número de estimaciones. Alfa, beta 1 y beta 2. Y como vemos, la varianza de los beta va a ser diferente, como lo habíamos dicho anteriormente. Entonces, para hallar primero el HC0, porque hay 4 tipos de la heterocesticidad. Acá está. El profesor probablemente en el examen te puede pedir, calcúleme, acá hay 4 tipos. Por estimadores robustos, entre paréntesis, sándwich. Esto es esencial, obviamente. Sabemos que la varianza va a ser diferente y vamos a ponerle un D. Un D. Uh-huh. Y este D va a representar la diagonal de los residuos al cuadrado. Que eso ya lo tenemos acá. Acá están los residuos al cuadrado y lo hemos convertido en diagonal. Ahora, tenemos
la matriz H, la matriz de proyección, que también ya lo hemos resuelto. Si no me creen, está acá. Acá está la matriz de proyección. No. Perdón. Esta es la matriz de proyección en diagonal y tenemos los residuos al cuadrado. Ya, hasta ahí normal. Para el HC0, que para esta multiplicación, esta matriz, se quiere la inversa de x transpuesta por x, multiplicada por x transpuesta, la diagonal de los residuos al cuadrado, y multiplicado también x por la inversa de x transpuesta por x. Entonces esto lo colocamos en el R. Lo tenemos acá. Primero la diagonal, ¿no? de los residuos al cuadrado. El código dice diag asymmetric, o sea, diagonal convierte el vector de residuos al cuadrado en una matriz diagonal. Entonces va a ser todo esto, todo este diagonal, de puros residuos al cuadrado. Es lo que tenemos acá. 0,9711. Acá está. 0,9711. Ya, lo tenemos diagonal. ¿Qué más falta? Definir. Ya. Definir el HC0, que es lo que había explicado, ¿no? Aquí es toda esta ecuación. Toda la línea de acá del código es esto, represéntalo de acá. Ya tenemos de 0. Entonces esta multiplicación saldrá esta matriz de 3×3. Es recomendable de que para el examen coloquen esta multiplicación. O sea, esta multiplicación con los datos que tienen, correr el código y simplemente no escribir. Esta es la matriz de las varianzas y covarianzas. Utilizando el método de HC0, que bueno, en libros no está cómo se define eso, pero es como robustos, estimadores robustos, pero nivel 0, tipo 0. Y ya, esta es la varianza del beta 1, 25, la varianza del beta 2, 1, y la varianza del beta 3, 11. El profesor toma la desviación estándar, que como sabemos es la raíz cuadrada de las varianzas. Y es por ello que en el código te dice, ¿no? Dame la raíz cuadrada de la diagonal de la matriz de varianza, pero del tipo 0, ¿no? HC0. Entonces, al correr este código, nos va a salir la raíz cuadrada. Si no me creen, la raíz de 25,916 va a ser 5,090795. La raíz de 1,955 va a ser 1.398229. Y así. Se puede comparar las desviaciones estándar. Esta desviación estándar va a ser muchísimo menos que la anterior. Que la desviación estándar de la matriz sin utilizar los robustos o el teorema de sándwich, por así decir. Ahora vamos con el HC1. El HC1 es recomendable para los tamaños de muestra pequeños y solamente es la multiplicación de observaciones entre n-k multiplicado por el HC0. Entonces, si es que el profesor pide que hagas la matriz mediante HC1, entonces tienes que definir la cantidad de observaciones que hay. A ver, acá en el código se hace más simple. Sabemos que es escalar, ¿no? N sobre n-k. O sea, es 10 observaciones, son 3 estimadores que queremos hallar. 10 menos 3, 7. 10, claro, 7. Número de observaciones sería 10. Las K variables, columnas, son 3.
Y vamos a correr el enéntrica. A ver. Bien. Lo pueden sacar de su calculadora. Igual, va a salir 1,42. 1,42. Y, a ver, como es un escalar, lo vamos a multiplicar con lo que habíamos hallado, HC0, y simplemente ya, lo corremos. La matriz de varianzas, utilizando el HC1, va a salir esta, que está acá en el cuaderno. Luego lo mando en el grupo. Pero ya, la matriz de covarianza utilizando el tipo 1, HC1, va a ser 37, 2 y 16. Y si te pide la desviación estándar obviamente que sirve para los T, ¿no? La significancia individual. Entonces, en el código también le vas a pedir que haya ese QRT es la raíz cuadrada. Te pide la raíz cuadrada de la diagonal de esta matriz de varianza y covarianza. Y te va a salir 6, 1 y 4,1. Que es la raíz cuadrada de 37,023, la raíz cuadrada de 2,79 y la raíz cuadrada de 6. No, la raíz cuadrada de 16,9. ¿Ok? Ya, siguiente. Ahora el tipo HC2, el tipo 2, robustos. Acá. Para este tipo de varianza, matriz de varianza, se va a hacer ya un poquito más complejo, utilizando para cada diagonal, restarle cada residuo de la observación, se va a dividir entre 1 menos HI. Y ese HI es los elementos de la matriz de proyección. ¿Estamos acá? Ya. Entonces la diagonal para el tipo 2, vamos a modificarla. Entonces, si tenemos esto, tenemos que del residuo al cuadrado dividirlo entre 1 menos h. Teóricamente se explica porque como las varianzas son tan grandes, están lejos de la media, lo que quiere hacer ese h, que es un componente de la matriz de proyección, trata de restar, trata de desinflar esas varianzas. Teóricamente hablando, ¿no? Pero para los códigos, claro, colocas lo mismo, ¿no? Haz numeric para cada residuo elevado al cuadrado entre 1 menos h. Y ese h lo teníamos acá. Acá está. Y obviamente hemos dicho de que queremos la diagonal de la matriz de proyección. Por eso la diagonal de residuo ser dividida entre 1 menos el componente de h, que es la diagonal de la matriz de proyección. Y va a afectar diferente, obviamente, a cada residuo al cuadrado. Entonces, haciendo ya la operación, nos va a salir toda esta diagonal. Si desean, lo pueden comprobar. Si desean, lo pueden comprobar. Acá si lo corremos, va a salir. ¿Dónde estamos? Aquí está. En robustos tipo 2. Ya. Ya. Acá está. La diagonal 2 ya resuelta va a ser toda esta diagonal. Lo necesario, la diagonal de tipo 2. Haciendo la operación, que es igual, ¿no? La inversa de x transpuesta por x, multiplicada por la transpuesta de x, con la diagonal nueva, multiplicada por x, por la inversa de x transpuesta por x,
va a ser toda esta operación. Toda esa operación larga. Ese código explica, o ese código representa lo que está acá, ¿no? Lo que está también en el PDF del profesor. Y te va a salir la matriz de varianza y covarianza utilizando el tipo, como repito, el profesor puede pedir, calcúleme los cuatro, si es malo, calcúleme los cuatro, o HC2, HC3, no, HC1, o solo H0, y ahí tienen la matriz de varianza. Le saca la matriz cuadrada a su diagonal y te va a salir, ¿no? La raíz cuadrada de 56,3 es 7,5, la raíz de 4,6 va a ser 2,1 y la raíz de 26 va a ser 5,17. Ok. Ok. Por último, tampoco no es complicado, ¿no? Cuando los códigos se hacen, ya está. El HC3, el robustos o estimadores robustos tipo 3. Para eso la diagonal ahora va a ser para cada residuo al cuadrado. Se va a dividir 1 menos el componente de la diagonal de la matriz de proyección para ese residuo. La resta elevada al cuadrado. Entonces ya. La explicación de la ecuación del tipo 3 va a ser ello. Y por eso te dice, ¿no? Hazme el diagonal, diag, haz numeric cada número de residuo al cuadrado entre 1 menos h elevado al cuadrado. Eso es lo que quiero explicar. Esa es nuestra nueva diagonal, como está acá. Diagonal de tipo 3. Ojo que obviamente que los 4 tipos funcionan, es válido, pero el profesor puede pedir los 4 o cualquiera. Y ahí hacemos la misma operación, ¿no? La inversa de x traspuesta por x más fue esta. La nueva diagonal, que está acá. Esta es nuestra diagonal 3. Va a ser 9,9, 0,54, 0,84. Y como digo, ¿no? O sea, el 9,9, ¿de dónde sale? Sale de la división entre el residuo al cuadrado entre 1 menos h al cuadrado. Y como repito de nuevo, esa h es un componente de la diagonal de la matriz de proyección. ¿Ok? Y claro, ¿no? Este 9,9 es del primer residuo, ¿no? De la primera observación. Y ya, mandamos a correr la matriz de varianza y covarianza y te va a salir, ¿no? 146, 12,7, 71. Y le pides, ¿no? La raíz cuadrada de esos tres, ¿no? De la diagonal, meramente diagonal, del tipo 3, y te va a salir, ¿no? Y acá hay una pequeña nota, ¿no? Los errores estándar siempre son mayores, los errores estándar del tipo 3 siempre son mayores que los del tipo 0, ya que amplifica el peso de los errores en observaciones influyentes. O sea, el hecho de dividirlo entre 1 menos h al cuadrado, ya que quiere equilibrar, ¿no? Esas varianzas grandes que hay, las desviaciones estándar van a ser un poquito mayor que el HS0. Y dice acá. Ya. Y ahora vamos con el test de Waite. En esta parte de los códigos, ya, pero antes de acabar, ya que tenemos los 4 heterotipos de robustos, vamos a decirle, ¿no? A que nos presente los 4. Y por eso en el último código nos va a salir, ¿no? Le pedimos, ¿no? Imprime o muéstrame el Sebin, que es unir columnas. Primero la raíz cuadrada de la diagonal principal, o sea, la del problema. También muéstrame los de residuos, la desviación estándar del tipo 0, también el tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3 que hemos hallado. Entonces, para el examen, solamente anotas los números de la tabla del problema, lo mandas a comparar y haces la conclusión. Y te va a salir, acá está.
sí se puede ver, ¿no, chicos? La parte de acá abajo. Ahora falta que esté hablando, ¿no? Solo. Ya, ya, gracias. Este, acá está, ¿no? Muéstrame las divisiones estándar de cada tipo, ¿no? Primero el inicial, el que teníamos, 614, luego el robusto, el tipo 0, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Lo que más importa para concluir, ¿no? Como comentario, es que en el tipo 0, o en el robusto, o en el tipo sándwich, se ha disminuido la división estándar. O sea que la heterocesticidad hace de que se hayan inflado las divisiones estándar. Y eso es malo porque uno va a haber estimadores mucho más eficientes y dos, de que malogra la significancia individual de la test estudiante. Así que antes que me olvide, lo voy a publicar, lo voy a mandar al grupo. Ya, pues. Y ahora vamos con la test de White. Para la parte de test de White, sí es distinta. Sí, lo tengo acá. Sí, solo tomé foto del. Acá está, ya. El test de White. ¿Qué es lo principal? ¿Qué es lo que tienes que saber del test de White? El test de White, sí o sí, profesor, esa es obviamente una fija. Te va a pedir, eh, dado este ejercicio, ¿no? Una tabla que nos va a dar. Recuerden, la tabla, los datos de Y, de X1 y X2, acá está, lo pueden editar y que fácilmente ya lo corran el código y ya está. Solo tratar de copiar rápido. Ahora, si te pide el test de White, ese es. Este es un resumen demasiado resumido, valga la redundancia, pero lo que se dice del test de White es saber si que es heterocesticidad o si es homocesticidad. Y para el test de White, eh, claro, tenemos que tener la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Para el examen sí o sí debes colocar, a ver, no puedo rayar acá, pero unos minutos. A ver si acá puedo rayar todo lo que puedo. Ya. Como van a ver, primero voy a mostrar la ecuación, ¿no? Que es el residuo al cuadrado, porque sí o sí vamos a reversionar el residuo al cuadrado con un estimador que vamos a llamar el pi0, pi1, x1. Esta ecuación es fundamental. Si quieren saber la parte teórica, es por reglas de Taylor, por temas de gradientes y por temas de usar solamente los cuadrados y las combinaciones, ¿no? Y si quieren algo intuitivo, a ver, lo acabo de terminar de hacer la ecuación x1 y x2. O sea, se está feo, pero ya. La parte intuitiva es que, como sabemos, cada vez más que aumenta las variables explicativas, no sé, pues como el grado de educación, ¿no? Escolar, universitario. A ver, escolar, solamente secundaria completa. Universitario, nosotros. Va a ser licenciado, maestrías y PhD. Ok. Entonces, sabemos que cuando la variable educación va aumentando, cada vez más se va a hacer la varianza mayor. Obviamente que es X, claro, los años, ¿no? Para ser doctor te vas a demorar como 10 años. O sea, si eres ahorita egresado, luego 10 años puedes hacer PhD. Se hace maestría, licenciatura y ya. Ya, la cosa es que
cada vez que aumenta el X, la varianza va a ser mayor. O sea, al inicio va a ser poco, pero luego va a ser mayor. Entonces lo que queremos, sabemos que la varianza va a estar condicionada ya no por la identidad, sino por una función de X. Y es por ello que cuando queremos hacer el test de White, usamos los residuos al cuadrado. Vamos a utilizar, como en el problema, tenemos x1 y x2. Tenemos x1 y x2. Vamos a capturar los efectos de x1, los efectos de x2. ¿Por qué el x1 al cuadrado? Porque sabemos que el PhD, si bien un universitario puede ganar el doble, recién egresado 2.000 soles, que una persona de secundaria completa, 1.000 soles, el PhD puede ganar 10 veces más. O sea, 20.000 o más, en algunos casos. Entonces, la varianza va a ser 10 veces más, mayor. Entonces, si acá le vamos al cuadrado, por ejemplo, de este x1, vamos a capturar también las varianzas mayores, o las varianzas extremas. Este x al cuadrado captura los efectos acelerados. O sea, si es demasiado alto, o sea, si es demasiado la cantidad de educación, y esa educación es muy alta, PhD, doctorado, también va a haber mucho más varianza. Y por eso vamos a capturar los efectos acelerados, ¿no? Que es x1 al cuadrado. También la información de x2 al cuadrado. X2 puede ser otra variable que cuando sea mucho más el x2, también la varianza de x2 va a ser mayor. Y queremos capturar esa parte, x2 al cuadrado. Y por último, que los residuos al cuadrado puede estar también condicionado a la combinación de ambas. Este x1, que es educación, también con x2. Y es por ello que utilizamos la multiplicación x2 por x1. Esa es la ecuación principal. Ok. Acá está. Vamos a construir manualmente la matriz Z. Y esta es la matriz Z. Disculpen, ya. Todo lo que hemos hablado, esta es la matriz Z. Todo esto. Ahí está. Todo esto, de esta ecuación, es la matriz Z. ¿Y qué tiene? Tiene columna de unos, tiene la columna de x1, la columna de x2, elevado al cuadrado de x1, el x2 al cuadrado, y la multiplicación de ambas. Vamos a ver. Para que vean que sí, es verdad y no les estoy mintiendo. Está el x1, está el x. Acá está. Ojo, tenemos el 1 y el 2,1. Y tenemos la matriz X que ya la habíamos, ¿cómo se le dice? Nombrado, le hemos descrito la matriz X en códigos. Esta matriz de X tiene X1, la columna de unos, X1 y X2. Pero más nos va a importar, o nos va a importar, X1 y X2. Entonces ya, volvemos al futuro. Y tenemos esto. Esta parte, chicos, no la voy a explicar porque hay un problema. No los quiero mentir tampoco. O sea, no los quiero engañar. Hay un problema con lo que hizo el profe. O sea, es problema del profesor, no es problema mío. Por eso estoy haciendo esta parte en forma manual. Ya. Por eso estoy saltando, ¿no? No los quiero explicar tanto. Ya. Tenemos la matriz X. Recuerden, acá teníamos el 1 y el 2,1. Pero ¿cómo hacemos para extraer esa matriz X y ponerlo en el matriz Z? Lo puedes hacer manualmente. Puedes escribir, ¿no? 1, 1, 1, 1,
escribir 1,0. Voy a ver qué hay acá. Puedes escribir, ¿no? 1,0, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, hasta el 5,5. También puedes poner, ¿no? 2,1, 2,0, 2,3, hasta el 3,7. Y elevado al cuadrado al x1, al x2 y la multiplicación de ambas. Pero una forma más rápida es que puedas escribir el x1, acá está, x1 es igual a la segunda columna de la matriz X grande, del X que hemos descrito anteriormente. De esta columna grande de X, solamente X, vemos que la segunda columna de esa matriz grande es X1. Y que la tercera columna de esta X grande es X2. Entonces, para no poner escribir en el RStudio, para que sea más rápido, vamos a escribir que la columna de X1 solamente dame la columna 2 de esa matriz grande de X. ¿Ok? Y en el X2, dame la columna 3 de esa matriz grande de X. Entonces, el Z la vamos a escribir, ¿no? C20, que es, fusióname las columnas, pura columna de 1, la columna de X1, que ya lo hemos definido, la columna de X2, el X1 cuadrado, el X2 al cuadrado, y la multiplicación de X1 a X2. Y ahí está la matriz Z. Ya está, ya tenemos la matriz Z. Ya, ya, y como sabemos, el segundo paso va a ser como una regresión, ¿no? ¿Dónde estás? Acá está. Como una regresión. Tenemos ya la matriz Z multiplicada por los coeficientes pi general, más un error, ¿no? Es igual a los residuos al cuadrado. Esa es la ecuación que tenemos para la test de White. Eso es lo que ya tenemos, ¿no? ¿Hasta ahí se entiende? Ya hemos construido la matriz Z. Estamos diciendo que estos son los estimadores, ¿no? Que vamos a hallar. Pi 0, pi 1, pi 2, pi 3, pi 4, pi 5. Este va a ser como una y, ¿no? Los residuos al cuadrado es como una y y una x, pero recuerden, residuos al cuadrado, z por los estimadores pi, que acá está incluido p0, pi1, pi2, 3, 4, 5, más su pequeño error, que es v. Hasta ahí se entiende, ¿verdad? Por favor, chicos, confirmen. Confirmen. Sí, 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 sí. Chévere. Ya está. Hacemos como una regresión tipo MCO. Como dice acá, ¿no? En los códigos, los beta, que es como esta pi, pero para no hacerles confundir, ¿no? ¿Se acuerdan, no? X, Y beta más el U. Obviamente que esta matriz beta va a ser X opuesta por X a la menos 1, por X transpuesta por Y. Ya. Eso va a ser símil, un análogo, de residuos al cuadrado y la matriz Z. Ahí dice, ¿no? ¿Se ve mi mouse? Ahí está. Transpuesta de Z por Z todo a la menos 1, elevado a la menos 1, multiplicado por la transpuesta de Z y multiplicado por los residuos al cuadrado, que es como una Y. Y ya. Ya. Esta
Pero ya bueno, calculando los beta, nos va a salir 6 variables, 6 números, ¿no? 160, 84, menos 214, 9, 69 y menos 53. Y es como si fueran, ¿no? Nuestros... son estos, obviamente. Pi 0, pi 1, pi 2, pi 3, pi 4, pi 5. Acá hay 6, ¿eh? Como he contado del 0, no se confundan. No, morado. Ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces ya tenemos calculado los betas, tipo beta, ¿no? Ahí lo llamé como beta, ¿no? Pero es como los pi. O sea, es el pi. Ya. Acá están. 6. Están los 6 estimados. Ahora, en esta parte... el código de U2 guión bajo hat es para proyectar, como decimos también, ¿no? La proyección, como si fuera una proyección de Y, vamos a proyectar. Entonces, usamos, ¿no? El Z multiplicado por la inversa de Z transpuesta de Z por Z, todo el inverso, obviamente, por la transpuesta de Z. Esta es la matriz de proyección multiplicado por el U2. Y son los errores, bueno, es como una Y proyectada, así, por así decirlo. O también de aferente, ¿no? Como dice ahí, Z multiplicado por beta guión bajo Z. También sale igual. Pero siempre resolvemos esto, ¿no? La matriz de proyección, esta es como si fuera una y esta es la Y proyectada, ¿no? Ya. Y la proyección de los residuos al cuadrado va a ser esto. 0,8, 0,17, es como una Y, recuerden, una proyección de Y. Entonces va a ser la proyección de los residuos al cuadrado, va a ser 0,8, 0,17, menos 0,08, 0,36, 1,57, tal. Son 10. Ahí están 10. Y ahora vamos con los residuos, con la suma de cuadrados y R2. Y el R cuadrado va a ser necesario para el test de White. Tengo una pequeña explicación acerca de esto. Ya. Nos conviene, antes de resolver, nos conviene que el R cuadrado sea cercano a 0. Porque ya, primeramente el R cuadrado, sí, de que se acuerda, el R cuadrado era la división entre la suma explicada de cuadrados entre total, suma explicada de cuadrados entre total, total de cuadrados. ¿Cómo era? La suma total de cuadrados. El R cuadrado te decía, si no me equivoco, ¿qué tanto explica la parte de arriba todo el modelo, ¿no? La parte de arriba. La que explica, ¿no? La varianza total, la varianza... ¿Qué parte de la varianza del modelo es explicada por la varianza de de los valores, de los X explicados? Algo así. ¿Qué tanto de la varianza total es explicado por los X? Entonces, primero nos conviene que sea, si es homoscedástico, si es que no va a salir homoscedástico, nos conviene que se acerque a 0. O sea, que la parte explicada explique, disculpe la redundancia, pero que la parte explicada explique lo mínimo sobre el total del modelo. O sea, ¿por qué? Porque si tenemos la ecuación, esta ecuación, nosotros queremos
que los x1, el x2, no explique nada al residuo al cuadrado. O sea, que no explique para nada la varianza. Porque como es homoelasticidad, no queremos nada de que las variables x intervengan a la varianza. Que no tenga nada de relación. Entonces nos interesa mucho de que no explique nada y que se acerque a cero. ¿Ok? Nos conviene demasiado. Y es por ello de que el r cuadrado va a ser cercano a cero. Va a ser bajo. Y esa es la hipótesis nula. Homoelasticidad. Y la hipótesis alternativa es que sea grande, ¿no? No va a salir un r cuadrado grande. ¿Por qué? Porque la ecuación de arriba, x1 y x2, sí va a interferir en la varianza. Sí explica demasiado la varianza. Y eso es heteroelasticidad, como sabemos. Entonces, ya tenemos listo por eso es necesario hallar el r cuadrado. Ya. Para los códigos se va a hacer la suma de los errores, de los residuos, y la suma total. Entonces tenemos acá la suma de los residuos. A ver si lo tengo acá, si lo tengo acá, si lo tengo acá. Como dice el PDF del profe, la suma de cuadrados va a ser u al cuadrado menos. Esperen, ya. Y primero con la suma total de cuadrados. Aquí está la suma total de cuadrados. Ya. La suma total de cuadrados es los residuos al cuadrado menos el promedio de los residuos al cuadrado. Y todo eso elevado al cuadrado. Es la suma total de cuadrados. La suma total del modelo, la suma total. La suma total de cuadrados, ¿no? Como sabemos. Y la suma explicada va a ser. Ya. Claro, ya. Sería los residuos al cuadrado menos los residuos al cuadrado, lo que hemos proyectado, y elevado al cuadrado. Y eso el estudio lo hace por sí solo. En la ecuación de acá, nos va a salir la suma total de cuadrados y la suma de residuos al cuadrado. ¿Ok? Y es por ello de que en el código es 1 menos la suma de residuos al cuadrado entre la suma total de cuadrados. O sea, sabemos que el r cuadrado es la suma de explicadas al cuadrado con la suma total al cuadrado. Pero queremos decir, ¿no? Que es la suma total, o sea, que el explicado, la suma explicada de cuadrados es la suma total menos la suma de los residuos al cuadrado. Todo sobre la suma total. Entonces, se van a ir 1 menos la suma de residuos al cuadrado sobre STC. Y es por ello que en los códigos del profe sale 1 menos toda esa cosa. La suma total de esa ecuación que teníamos con z y los residuos al cuadrado, la suma total va a ser 9,005, y la suma de los errores va a ser 5,60. Hallamos el r cuadrado, 1 menos esa operación, y el r cuadrado va a salir 0,37. Y eso es ni tan alto ni tan bajo. ¿Y ahí qué hacemos con el r cuadrado?
Para el test de White, vamos a multiplicar, a ver, si acá está el PDF. Ya, acá está, ¿qué dice acá? Obtener, ya lo tenemos el R cuadrado, y la estadística de prueba. La estadística de prueba será con el chi cuadrado. ¿Y cómo? Primero de que es el 95% grado de confianza, sí, de confianza. Y como son 10 datos, ya, ya, está bien. Para el... Primero vamos a hacer lo de test de White. El R cuadrado ya lo tenemos multiplicado por N. Y el N es los número de observaciones. Entonces es 10 por 0,37. Y acá está 3,77. Y ahora, ¿cómo hallamos el crítico? El crítico va a ser, si tenemos 95 grados, 95% de confianza, chico grado, para que me crean. Vamos a hallar como grados de libertad las 5 columnas que utilizamos para la matriz Z. O sea, no vamos a utilizar la columna de unos, sino que vamos a utilizar la columna de x1, de x2, de x1 al cuadrado, de x2 al cuadrado, y la multiplicación de x1 y por x2. Entonces, si quitamos la columna de unos, ¿cuántas columnas hay? Hay 5, y eso va a ser nuestro grado de libertad. 5. Tenemos 5, tenemos grado de confianza, 95%, y vamos a hallar el cuadrado. Repasar la tabla. Puede ser que sea necesario imprimir la tabla, dije en caso haya 20, 30 datos. Entonces creo que ya uno no se acuerda, ¿no? ¿Cuál es el chi crítico? Debe estar cargando ahorita. Ya. Entonces, si hacemos buscando la tabla, tenemos el grado de libertad 5 y 95% de grado, 95% de confiabilidad. Tenemos en la tablita 11,07. Ese es el valor crítico. Sigue cargando esto, ya. El p-value también es otro coeficiente que quizás lo pida, que también es necesario. Sí, es necesario para colocarlo ahí en el examen. Y también hacer la función, ¿no? 1 menos p chis q y todo ese paréntesis es la función de chi cuadrado en el RStudio. La cosa es que para el p-value es 0,58. O sea, el mismo RStudio hace tu p-value para el ejercicio. Y se sigue cargando, ya. Entonces, ¿qué significa? Si tenemos el valor crítico que es 11,07 y tenemos y tenemos el tenemos 11,07 y tenemos el que hemos resuelto 3,77, se va a salir haciendo la gráfica. No, si no es. Que se encuentre la hipótesis nula. ¿Sí? Que se encuentre la hipótesis nula. La hipótesis nula requiere de que, si bien hay un poco de... O sea que hay homoelasticidad. A ver. Sí. Sí, calculando con los códigos del profe sale eso. O sea, el R cuadrado es 0,37, multiplicas por la cantidad de observaciones y ahí es el crítico, ¿no?
y acá está H cuadrado. Busca la tabla. El profesor siempre va a utilizar 95%, entonces vamos a del 100, le restamos el 95, es un truco rápido, ¿no? Ahí hace el 0,05 en la tabla, en la fila 0,05 y en la columna buscas, no, el 10. No, claro, el 5 digo, para la matriz Z, 11,07. Entonces ya tienes tu valor crítico, tienes tu lo que hemos hallado y ya está. Eso sería todo el ejercicio completo. Y obviamente eso está en códigos. Lo puedes. El código te lo hace rápido. Como que está bien. La suma total de cuadrados, la suma de residuos al cuadrado, la suma de residuos al cuadrado en esa ecuación, y ahí es el R cuadrado. ¿Sí? Y de paso le pides el p-value. Ya, entonces el LM es en inglés, ¿no? Que es multiplicadores de Lagrange, pero es lo que hemos hallado, ¿no? Lo que pide para el test de White, esto. ¿No? Número de observaciones por el R al cuadrado. Ya. Y el p-value también, el grado de libertad, C5, en la ecuación, como repito, en la ecuación de acá, y como repito de nuevo, este es como una y lo demás es como un X. Es un X, pero es los residuos al cuadrado, que es igual a todo esto. Y los grados de libertad es el número de columnas, sin contar la columna de unos. Y es por ello que son 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y es por ello que también, ¿no? El DF es 5. También en inglés, me imagino. Y ya eso sería todo por heteroscesticidad. A ver, que acabo esto y le mando. Ahora, el otro tema es multicolinialidad. Multicolinialidad es más bonito, mm, sale más rápido también. Tengo acá. Ya. ¿Cuál es lo clave de la multicolonialidad? Ahorita que va cargando. La gente que no ha visto el video de multicolonialidad, es denso la parte de hacer códigos. Pero lo esencial de la multicolonialidad es que, ¿cómo les explico? La idea es que no debe estar en correlación el X1 y el X2. Ojo, no se confundan con la correlación serial, y eso va con los errores y series de tiempo. Lo que yo hablo es que para la multicolonialidad, este X1 y X2 en un modelo, si pongamos Y es igual a beta, no, alfa, más beta 1 multiplicado por X1 más beta 2 multiplicado por X2. Estas variables que tratan de explicar están correlacionadas. Para el tema de multicolinaridad, están relacionadas, correlacionadas. O sea, decir de que estas variables tienen así. O puede ser también de forma inversa, pero están correlacionadas. Tienen algo en común. Puede ser de que el X1 y el X2 es simplemente el doble. Y hay un problema ya de correlación. O sea, de que es así.
la pendiente. O sea que esto es redundante. Parte de... el problema también de la multicolonialidad es que, claro, este X transpuesta por X eh, va a ser cero, o sea, va a ser singular, porque tiene multicolonialidad perfecta. Entonces, si esto va a ser cero, para poder resolver el beta, cuando quiera llegar a ser inversa, va a ser imposible, va a ser indeterminado. Ahora, si bien las variables explicativas está mal que estén correlacionadas, sí va a haber un cierto grado que vamos a aceptar. Vamos a utilizar las diapos del profe. No están. No, no. Ya bueno. Pues sí. Ya no. Ya. Hay dos tipos: multicolinialidad perfecta y la multicolinialidad alta. La que es perfecta es que en caso extremo la relación es igual a 1. La correlación es igual a 1. La alta es que hay una correlación fuerte, 0,2, 0,3, pero no es 1, obviamente. Lo malo es que para la perfecta va a ser difícil de resolver, imposible de resolver. Eh, correlacionada es que sí, ya hay una función que lo separa, ¿no? O sea, puede ser que x1 y entonces sea el doble, ¿no? Como hemos hallado. Ese es un caso extremo. Para la alta, en algunos casos sí podemos aceptar, pero en otros no, porque vamos a desconfiar de los errores estándar. Para que se hagan una idea, la varianza del estimador va a ser la varianza del error multiplicada por x transpuesta por x, todo a la menos 1. Que no haya una varianza igual para todos va a ser heterocedasticidad, y problema de x transpuesta por x que no se puede resolver va a ser multicolinialidad. ¿Ok? Ya. Obviamente que el problema de esto son los errores estándar, porque se va a inflar la correlación y la prueba T será más pequeña. O sea, no tengo la fórmula de la prueba T, pero los errores estándar van a ser altos. Y al ser altos, la prueba T, está por acá, va a ser pequeña. Y como creemos, ¿no? Sabemos que para la prueba de... Prueba T, siempre hacemos que esté en la parte de hipótesis alternativa. O sea, que sí debe ser eh, estadísticamente significativas. Pero ahora con estos problemas va a estar en la parte de hipótesis nula. Y ahí hemos dicho que la hipótesis nula para la prueba T es que no son significativamente individual, estadísticamente significativo. Ya eso sería todo. Eso sería parte de la teoría, ¿no? Primero de que las variables explicativas van a estar correlacionadas. Y que hay dos tipos, ¿no? Perfecta, que se va a ser imposible de resolver, que es este caso, y la correlación alta, que es de x1 y x2, pero no va a ser exacta. Causas, variables que miden lo mismo, incluir una variable que se calcula a partir de otras. Un ejemplo que puedo hacer es, o sea, el hecho de usar las dummy, de utilizar, si la variable dummy es sexo, hombre y mujer,
tienes que hallar solamente la parte de varones. Y otra ecuación con mujeres. Ya que ahora la dummy los separa y mal recolectados, incluir potencias también. O sea, pones x al cuadrado. No tiene sentido. Y ya. Ya vamos con lo que nos interesa. Primero, ¿cómo detectar la multicolinealidad? Va a ser con el BIF, el factor de inflación de varianza. Y también con el índice de condición. Ahora ya vamos con lo que queremos, ¿no? Vamos a trabajar. Ya. Déjenme entrar un rato al ejercicio. El ejercicio va a ser este, como tal. Va a ser un ejercicio que nos van a dar una tabla. Nos va a pedir si es que tiene problemas de multicolinealidad y cómo resolver. Y en el mejor de los casos es que sea el mismo problema, el mismo ejercicio. Que el x1 sea 1, 2, 3, 4, 5 y el x2 sea 2, 3, 5, 7 y 8. Y que nos pida lo mismo, ¿no? La regresión de x1 y x2, calcular el r cuadrado y aplicar la fórmula BIF, si es que hay problemas de multicolinealidad. Y como les dije, la multicolinealidad, ¿qué significa? De que el x1 y el x2 están correlacionados. Que el x1 dependa de x2. O que x2 explique x1. Eso no puede ser. Okay. Es probable, no sé, pero en el mejor de los casos sea igual. Porque el profesor, ya que está un poco ocupado, repite los ejercicios y ya. Y aprobamos, ponderamos. Ya. Primer paso. Vamos a definir la matriz x1 y x2. Hasta ahora todo bien. A ver. No lo tengo en fotos, sí lo tengo en fotos. A ver, un rato, chicos, voy a dejar de compartir pantalla para explicarles. Esperen. El hecho de que no haya pedido ejercicios no es por ser malo, ni ser egoísta, simplemente de que el profesor, cuando le pido los ejercicios, no es la fija, o sea, no lo pone. Y por ello que dije, no, mejor no le pido. En el mejor de los casos, mejor me quedo callado. Y que venga igualito el ejercicio. Ya está. Y la estructura tampoco no le he pedido todavía, no lo quiero pedir tampoco. Va a venir uno de cada tema. Ya, acá está. Vamos con tu pantalla. Igual, en la noche, en la madrugada hago autocorrelación porque no sé. Y un tema que le falta otro alumno para resolver. Listo. Tenemos que definir x1 y x2. ¿Ok? Y en el ejercicio ya nos da una pista, ¿no? Que como es multicolinealidad, el x1 se va a explicar con x2. O sea, hay una correlación. Entonces el x1 es como una variable dependiente y el x2 es como un independiente, por así decirlo. Hay una correlación. Entonces, el x2, la columna de x2 vamos a juntar o combinar con la columna de unos, ¿no? Porque acá está el beta 0, el beta 1. Entonces lo que se va a hacer
hacer lo siguiente. Vamos a combinar, ¿no? C20 es combinación de columnas, columna de 1 y de x2. Y como repito de nuevo, ahí está la ecuación. A ver, ¿se nota? Ahí está. Ahí está la ecuación. X1 es igual a beta 0 más beta 1 por x2 más u. Entonces, la matriz X grande, la matriz X mayor, va a ser la combinación de la columna 1 y la columna 2. ¿Ok? Todo bien. Listo. Vamos a hallar los beta, el beta 0 y beta 1, como si fuera una regresión normal. Calculamos como si fuera un MCO. Ojo que es X grande, ¿eh? No estamos viendo otra cosa, es el X grande que hemos combinado. Que ahí está la columna de 1 y la columna de X2. Porque hasta acá, como es independiente, como es una explicativa ahora, lo hemos puesto así, la matriz grande. Ya, matriz grande, transpuesta de matriz grande por la matriz grande, toda la inversa, por la transpuesta del X grande por X1. X1 es como una Y. Entonces, calcular el beta 0 y beta 1 es esto. Menos 0,07 y 0,6. Listo. Va a ser necesario, con el dolor de mi corazón, hacer la matriz indepotente, el MO. Por fórmula sabemos que el MO es la diagonal de unos. Ahí está explicado por qué. Diagonal entre paréntesis 5, porque son 5 datos. Diagonal de esa matriz de unos menos 1 sobre 5, porque hay 5 datos, ¿no? 1 sobre n, por, ¿cómo se le dice? Matriz de 1, vector 1, por la transpuesta del vector 1. Esa es nuestra matriz indepotente, el MO, y el MO va a ser todo esto. Y para mí sí, como va a venir este ejercicio, es necesario que coloque esta matriz. 0,8, 0,8, 0,8 en la diagonal, y todo lo demás es menos 0,2. Ok, necesario hacer el MO. Igual está también acá en el código. Hacemos, ¿no? Definimos la matriz diagonal de 1, diagonal 1, transpuesto de 1. Ya tenemos el MO. Porfa, coloquen, porque el profesor va a querer al menos describir esta matriz. Ya. ¿Y por qué es necesario el MO? Porque vamos a hacer el R cuadrado. El R cuadrado, ahora sí vamos a hacerlo con la suma explicada, con la suma cuadrado, la suma explicada, la suma al cuadrado de las explicativas entre la suma total al cuadrado. Y la fórmula del R cuadrado va a ser en la parte de arriba, o sea, como sabemos, el R cuadrado, ¿no? ¿Qué parte de la varianza de X explica la varianza total del modelo? ¿No? La varianza de Y. Entonces, para la parte del denominador, vamos a construir el beta transpuesta, o sea, el denominador, la fórmula general es los beta transpuesta por X transpuesta por el MO por X por los beta, por los beta, sí. Esos beta, ojo que es el beta 0 y el beta 1. Okay. Y la parte del denominador es la transpuesta Y por el MO por el Y. Ok. Listo. Entonces definimos la suma total de cuadrados. Como sabemos que el X1 va a ser la dependiente, es como una Y.
Y es por ello de que para la suma total de cuadrados, en vez de y, ponemos x1. Ojo, recuerden bien porque se pueden confundir. Vamos a colocar acá. Estamos haciendo x1, x2 por beta 1 más beta 0. Más error. 2 sobre 0. Ya. O sea, es como si fuera, ¿no? Una y, como siempre lo hemos resuelto, ¿no? Ya. El x1 va a ser como una y, por el tema de multicolinialidad. Es una variable, ahora va a ser una variable explicada. Y esta es una variable explicativa. O sea, x2 explica x1. Listo. Y es por ello de que para la suma total de cuadrados, vamos a tomar x1. Transpuesta de x1 por el MO por el x1. Es la suma total de cuadrados. Listo. Ahora, para la suma explicada, la suma explicativa de cuadrados, va a ser con los x. Y acá está, ¿no? Porfa, describan bien la multiplicación de matrices. El profesor quiere esta parte, esta línea. O sea, tenemos la beta transpuesta, menos 0,07 y el 0,6. Como arriba en el beta era 2 por 1, va a ser ahora 1 por 2. Ahora, multiplicado por la transpuesta de x. Y, ¿se acuerdan? La x grande, como antes era 5 por 2, ahora va a ser 2 por 5. Como es transpuesta, fila por columna, ¿no? 1,2, la fila ahora va a ser columna. 1,3 se va a convertir en columna, y así, hasta el 1,8. Bacán. Ahora el M0, o el MO. Digo, el MO, vamos a copiarlo igual. Lo que hemos hallado, lo colocamos en el medio. También el X, pero ahora el X normal. O sea, el X grande, pero normal. X, 1 y 2, 1 y 3, 1 y 5, 1 y 7 y 1 y 8. Y por último también el beta normal, ¿no? O sea, 2 por 1, menos 0,07 y 0,6. Y si bien es grande la ecuación, cuando vean la multiplicación de matrices va a ser igual a un escalar, ¿no? Porque es 1 por 2, 2 por 5, 5 por 5, 5 por 5, el 2 por el 2, y lo que queda va a ser 1 por 1. Ahí está. Va a salir 9,84. ¿Estará bacán? 9,84. Ahora la suma total de cuadrados. Como habíamos dicho acá en los códigos, el x1 reemplaza, es como una y. Entonces va a ser x1 transpuesta por el MO por el x1. Y va a salir 10. Y por favor, escriban ahí. La transpuesta de x1, mira, vamos a ver. La transpuesta de x1 va a ser esta matriz. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Dónde estás? Acá está. Lo vamos a poner en transpuesta, porque es como una y, por ahora. Por el tema de multicolinialidad, es como una y. Entonces, lo colocamos ahí. 1, 2, 3, 4, 5. El MO, siempre en el medio, y el X1 normal, ¿no? O sea, igual como está acá, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? También va a salir un escalar y va a salir 10. Ok. El R cuadrado es igual a la suma de los explicativos, ¿sí? Al cuadrado sobre la suma total de cuadrados. 9,846, lo que está acá, sobre 10. Y la división va a ser 0,98. Ojo, en el problema de White utilicé la parte de acá.
Estamos haciendo esto. Ahorita estamos haciendo esto. La suma explica del cuadrado, de explicativos al cuadrado sobre la suma total de cuadrados. Pero para el test de White hemos hecho lo mismo, solamente de que en vez de los explicativos, va a ser igual a la total menos los residuos al cuadrado, sobre la suma total de cuadrados. O sea, es igual, solamente que en este problema ya lo estamos haciendo los explicativos sobre el total. Y es 0,98. O sea, sí explica bien. La varianza de los explicativos explica en buena parte la varianza del modelo, la varianza de Y. Ahora, ya tenemos el R cuadrado, y el R cuadrado lo reemplazamos en la ecuación del BIF. 1 sobre 1 menos 0,98, y te va a salir 65. Que en teoría, disculpen, no voy a dar mi cuaderno. En teoría es alto. Mayor a 5, el factor de inflación de la varianza es mayor a 5, es que ya indica una multicolinialidad problemática. Hasta ahí te va a pedir, sí o sí, en el problema, hállame el BIF, luego también el índice de condición, que también lo vamos a resolver ahorita, y luego cómo mejorar, ¿no? Solucionar el problema de multicolinialidad. Ya. Ahora, ya está el BIF. Sí o sí va a venir. Y sí o sí lo voy a pasar, porque eso es fijo. Ahora para el índice de condición. Primero que vamos a hacer unos intervalos. Menor a 10, que el índice va a ser menor a 10, va a ser aceptable. Que esté ubicado entre 10 y 30, moderada, y mayor a 30, severa. Mayor a 30 ya es una multicolinialidad severa. ¿Ok? Ok, a ver. ¿Qué dicen los códigos? Ya, pues sí, gracias acá. Usamos el segundo método. Para el índice de condición vamos a utilizar autovalores en el ejercicio, así que lo bueno es que el código, el RCO lo hace todo, los códigos, autovalores y autovectores. Ya. Primer paso, vamos a utilizar ya como si fuera una matriz X total, o una matriz X grande. O sea, vamos a utilizar la columna de unos, vamos a utilizar, ¿se ve? Sí, claro. Ya, bueno, sí, ya. La columna de unos, la columna de X1 y la columna de X2. Todo eso lo vamos a juntar a uno mayor. Y lo que está acá. Es el X new. Bueno, X nuevo. Ahora sí vamos a hacer el índice de condición. Ya. Hacemos el X transpuesta por X. Y ya. Ya. Saca. En este paso ya es tema de estudio. Siendo franco, yo no soy bueno para autovalores y autovectores. Y el paso luego de hacer la multiplicación de esta matriz, X transpuesta por X, vamos a correr con los autovalores y autovectores. ¿Okay? O sea, después del paso de X transpuesta por X, vamos de frente a hacer la función de autovalores y autovectores. Ya. Y cuando hagas el código, te va a salir esto. Tengan cuidado. Acá está autovalores, que hay 3, y autovectores, que es una matriz de 3 por 3. Ya. ¿Qué es lo que dice la teoría? ¿O qué es lo necesario para el índice de condición? Que vamos a tomar la raíz cuadrada del autovalor más grande
entre el autovalor más pequeño. O sea, de los autovalores vamos a agarrar el más grande, 210, entre el más pequeño, que es 0,1. La división, desde esa división vamos a sacarle la raíz cuadrada. Y lo que nos va a salir va a ser, claro, esa división, y la raíz cuadrada va a salir 43,55, que según este método es mayor a 30. Y ya sería denominado una multicolinaridad severa. Ya tenemos identificado el problema de multicolinialidad. Acá está. A ver. Vamos a tomar el autovalor más grande, el más pequeño, y ya. Mira, lo corremos el índice de condición y ya está. 43,5558. Eso está en el rango, fuera del rango. Y ese ejercicio también va a venir de ley. Te va a decir el profesor, ¿no? Detéctame caso de multicolinialidad. O también te puede decir más rápido, ¿no? Hállame el BIF y el índice de condición. Y lo necesario es escribir eso, ¿no? Describe, ¿no? Vas a tomar la raíz cuadrada del autovalor más grande, el autovalor más pequeño, y con ello haces el índice de condición. Dices por qué es severa la multicolinialidad, y ya. Este es más pequeño que el BIF. Ahora ya tienes detectado el problema de multicolinialidad. Entonces vamos con la aplicación. ¿Cómo resolvemos la aplicación? Utilizando la regresión Rich. A ver si lo tengo acá. Ya. En teoría, en la parte teórica, para solucionar la multicolinialidad hay 3 tipos, incluso 4. Aumentar el tamaño de muestra, que es muy raro. Ya tiene su tamaño ya para que imposible aumentar más. Luego está eliminar variables, pero ten cuidado que elimines las variables estructurales o las variables importantes. Y los dos, para poder solucionar, son los que vamos a ver. Y lo que el profesor va a pedir. La regresión Rich y los componentes principales. Para la regresión Rich, curvatura se le dice en español, básicamente es agregar un término de regularización. Que vamos a reducir la varianza a costa de introducir un pequeño sesgo. O sea que vamos a tomar una variable lambda. O sea, que dice acá. La regresión será casi la misma, pero agregaremos un parámetro lambda multiplicado por una matriz de identidad. Este parámetro va a ejercer presión a x respuesta por x, que está inflada por problema de multicolinialidad. Como sabemos, no está inflada, entonces va a ejercer una presión. Y la ecuación sería así, ¿no? La regresión sería, ¿no? Los estimadores beta por... Es casi igual, ¿no? X respuesta por X, todo a la inversa, por X respuesta por Y, pero dentro del X respuesta de X, vamos a ejercer presión y vamos a poner un lambda. Lambda por Y. Y repito, el lambda, como va a venir el ejercicio, el profesor va a colocar un lambda cualquiera. En este caso, el lambda debe ser menor a 1, siempre es menor a 1. Entonces, el profesor puede poner 0,1, 0,4, 0,9, y ya depende de cada uno, pues, ¿no? Tengan cuidado en no modificar, ¿no? Deben modificar, si es que el lambda es diferente. Sí o sí va a cambiar. Este lambda va a ser con una corrección. Okay. ¿Dónde estás? Ya. Entonces, para el tema de bridge, va a ser de esta forma. La regresión va a ser, ¿no?
la X transpuesta por X, ahora hacer más, lambda por identidad, identidad sabemos que es la diagonal de 1, y el lambda puede ser cualquiera, puede ser 0,1, 0,2, 0,4, por favor, modifiquen eso si es que cambia de problema. Y luego normal, ¿no? X transpuesta por Y. Y por favor, como digo de nuevo, hagan o repliquen esta línea de matrices, porque así le va a gustar, ¿no? Haz esta parte de matrices, al menos descríbeme y con el RStudio corre y te va a salir. Entonces, ¿qué tenemos? El X, el principal. Este X, normal, como si fuera una MCO normal. Tenemos la columna, incrementamos la columna de 1, o sea, lo agrupamos, la columna de 1, la columna de X1 y X2. ¿Ok? Ay, estas. Ya. Ya. Tenemos la matriz de X grande. Le vamos a poner la transpuesta. Primero la transpuesta de X. Como sabemos, ¿no? Fila por columna la vamos a transponer. Va a ser, la fila es 1, 1, 2. Va a pasar a columna 1, 1, 2. 1, 2, 3. Pasa a la columna y así. ¿No? La transpuesta de X. Por el X normal, ¿no? 5 por 3 de dimensión. Más el escalar, bueno, sería un escalar, por así decirlo, el parámetro lambda 0,1 y la matriz de identidad 1, 1, 1. La matriz de identidad tiene 3 por 3, ¿no? Porque son tres estimadores que queremos hallar, ¿no? El alfa, beta 1, beta 2, o como quieran llamarlo, ¿no? Beta 0, beta 1, beta 2, pero son tres, ¿no? Son tres estimadores que queremos hallar. Multiplicada, todo eso a la inversa, obviamente. Luego está la transpuesta de X, que es lo mismo, ¿no? La matriz X la vamos a hacer su transpuesta y el Y. Y el profesor, acá está, sí, el Y. A ver. Ya, el profesor colocó en la clase el Y, que es 6, 8, 10, 12, 14. El profesor va a poner en el examen una tablita, como siempre hace, el Y, el X1 y el X2. Entonces, definan bien, bueno, está en el código, pero vean bien los números, lo modifican y ya. ¿Ok? Calculamos el bridge, la regresión. A ver, vamos a ver. Acá está. Obviamente que para hacer la regresión Rich vamos a compararlo con el MCO normal. O sea, ¿cuál es el MCO normal? Claro, ¿no? El X respuesta por X, todo a la inversa, X y Y, sin usar el lambda. ¿Ok? Sin usar el lambda. Vamos a hacer el MCO. Y también está también en el código. Por lo que en la última parte acá dice cbint, o sea, combíname columnas, lo que hemos hallado, ¿no? El MCO normal, sin el lambda, y el bridge, que se usa el lambda para meter presión. Entonces, como vemos, sí disminuye. Hasta lo vuelve positivo, ese menos 8. Bueno, es menos 0,000008. Lo convirtió en positivo. A ver. ¿Qué podemos colocar para...? ¿Qué podemos colocar? Es que sí, pues, ¿no? Se infló la multiplicación de X transpuesta por X y el bridge, bueno, el lambda hace que disminuya. Y como vemos acá, ¿no? El 4 pasó a 3,5. 2 a 1,2. Por último, ya que hemos hallado el bridge,
y hemos concluido el bridge. Ahora la última parte es el componentes principales, que es un poco también extenso, pero normal. ¿Cómo hacemos? Vamos a utilizar la matriz sin la columna de unos. A ver, aquí dice acá. Sí, como recuerden, el examen va a cambiar de lambda. Ya. Ahora, análisis de componentes principales. Vamos a trabajar la matriz solo de información que incluye las variables explicativas del modelo. No va a haber columna de unos. Solamente va a ser x1 y x2. Como está acá. La matriz de x1 y la matriz de x2. Ahora, la matriz de correlaciones. Bueno, esa es la matriz, ya. Bueno. Hacemos el MO. Y el MO, como lo hemos calculado, nos salió en la parte de arriba 0,8 en la diagonal y menos 0,2 fuera de la diagonal. Ok. Para los componentes principales, a ver, disculpen. Ya. Como definición en la parte teórica de PCA, bueno, componentes principales, ya que las variables están correlacionadas, vamos a construir una nueva variable diferente que resume a las dos variables. O sea, la vamos a combinar como si fuera una sola. Eso es en teoría. O sea, si hay dos, la vamos a reducir, como son correlacionadas, a una sola variable. Ok, ya. Hacemos la matriz de varianza y covarianza. X transpuesta por el MO por el X. Y traten de dibujar, o no, de escribir las matrices, ¿no? La matriz de X, transpuesta de X. Ojo, recuerden, para este PCA, el análisis de componentes principales, no hay columna de unos y se hace la transpuesta de esta X, ¿no? 1, 2, 2, 3, 3, 5, 4, 7, 5, 8. Todo eso transpuesta por el MO, ahí de potente, que lo hemos hallado, y el X normal, ¿no? El X sin transponer, que es 5 por 2. Y la matriz de varianza y covarianza va a ser una matriz de 2 por 2. Ya. Ojo, si es que te pide muestral, aunque no creo, específicamente muestral, solamente es n-1. Aquí, n-1. O sea, de la matriz de varianza y covarianza poblacional entre n-1. Ya. ¿Qué hice acá? En el RStudio. Ahora vamos a hacer la matriz de correlaciones respecto a x1 y x2. Ojo, recuerden, o sea, en el ejercicio, que decía que el x1 y el x2 están correlacionados si es que hay problemas de multicolinaridad. Entonces, si es que hacemos en el RStudio la correlación de esas variables, x1 y x2, efectivamente te va a salir esto. Esta matriz de correlaciones en la cual ahí dice 1, 0,992, abajo también 0,992 y 1. ¿Qué significa eso? Primero, el 1, el número 1, obviamente, ¿no? Que la variable x1 con la variable de x1 es obviamente lo mismo. O sea, es lo mismo, entonces va a ser 1. Igual para el x2 correlacionada con el x2 es absurdo, ¿no? Es el mismo, entonces va a ser 1, nada más. Pero ahora si hacemos la correlación de x2 y x1, va a ser 0,92. O sea que sí están altamente correlacionadas. Aquí dice, ¿no? Ese grado de correlación de las variables es muy alto. La correlación de x2 y x1 es de 0,992, es re alto. Entonces,
Vamos a obtener los autovalores. A ver, disculpen. Acá está. Ya. Oh, sí falta ya. Vamos a pedirle a RStudio que nos dé los autovalores y los autovectores de la matriz de correlación de x1 y x2. O sea, de esta correlación que hemos hallado, ¿no? Que está acá, que vemos que sí es muy alto la correlación, vamos a pasar a los autovalores y autovectores. Como son dos, va a haber solamente dos autovalores. Y va a ser una matriz de 2 por 2, ¿no? En los vectores. Los autovalores explican los componentes de la varianza. O sea, la suma de los dos autovalores va a ser la varianza, que es 2, 1,9 y 0,007. ¿Sí? Entonces la suma total va a ser la varianza. ¿Qué podemos decir? O sea, ¿qué podemos decir? O sea, que el primer autovalor explica demasiado la varianza total. Que el primer autovalor, que es 1,992, dividido entre la varianza total, representa el 99% de la varianza. Ahora, para el segundo autovalor, explica el 0%, bueno, 0,003%. O sea, muy poco, demasiado poco. Y los códigos están acá. Acá está el CREPA, le he llamado ¿cuánto representa el primer autovalor? Ese es CREPA. ¿Cuánto representa el primer autovalor? Entonces dividimos, ¿no? El primer autovalor entre 2. Ya. CREPA es eso. Va a ser 0,99. O sea que explica el 99%. Ahora, ¿cuánto representa el segundo autovalor? Como es 0,007, lo vamos a dividir entre el total, que es 2. Entonces, representa casi el 0% de la varianza total. Y hasta ahí todo bien. ¿Qué dice la teoría? Que los autovalores que explican más del 80% de la varianza, los vamos a tener en cuenta, en consideración. ¿Ok? Entonces, de los dos, ¿qué autovalor representa más? Obviamente, el primero. Disculpen. El primer autovalor. Entonces, en la parte teórica, el primer autovalor, si elegimos el primer autovalor, vamos a elegir el primer autovector. Ya. El primer autovector va a ser 0,7 y el 0,7, porque es el autovector del primer autovalor. Para el segundo autovalor, este es su autovector, menos 0,7, 0,7. ¿Ok? Ok. Entonces vamos a considerar el primer autovector. Como sabemos es 0,7, 0,7. Le pedimos a RStudio que lo haga por nosotros. Acá está. Ahora también te doy la explicación. Ya. A ver. El AUF, que es el autovector, va a ser este es el primer autovalor. 0,7, 0,7. ¿Ok? Ok. A ver. Como el vector, como vemos que el vector es así, o sea, no es así. Como habíamos visto en estas...
Como habíamos visto, los autovectores son tipo columna. Entonces, la columna 0,7, 0,7 es el primer autovector. Lo vamos a poner su transpuesta. La transpuesta del autovector va a ser así, ¿no? En fila. 0,7 y 0,7. Ok. Entonces, el componente que nos interesa, el componente del autovalor 1, va a estar multiplicado con con los estimadores. A ver, acá está. Ya, 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 disculpen. Lo que queremos hallar, el componente que nos interesa, va a ser la matriz X, que en este caso, para este problema de componentes principales, hemos dicho de que no vamos a considerar eh, la columna de unos, va a ser 1, 2, no, va a ser 1, 2, 2, 3, 3, 5, 4, 7, 5, 8. Lo vamos a multiplicar por el autovector que nos interesa. O sea, el autovector del autovalor que nos interesa. ¿Y por qué nos interesa? Porque explica más del 80% de varianza. La multiplicación de ambos, la dimensión 5 por 2 y 2 por 1, nos va a salir la dimensión 5 por 1. A ver, 5 valores. Y estos nuevos 5 componentes va a ser como esa matriz nueva, ¿no? Esa matriz conjunta, esa matriz conjunta, o no, una variable conjunta que resume las dos variables, ¿no? Que teníamos, x1 y x2. Entonces, para finalizar, para encontrar los estimadores en problemas de multicolinialidad, va a ser una regresión simple, pero con el nuevo matriz X, ¿no? O sea, lo que está acá arriba, lo que está acá en los 5 valores es como una nueva X. O no, es como una variable M. Una variable M que resume la variable x1 y x2. O sea, x1 y x2 se juntan, hemos juntado, hemos utilizado varias cositas y tenemos nuestra nueva variable explicativa M. Y como es una nueva variable explicativa, vamos a utilizar la columna de unos, la columna M, de la nueva variable, y lo vamos a construir como nuestra nuestra nueva X. Y la regresión es simple, ¿no? Como siempre hemos visto, pero habiendo hecho todo el procedimiento para conseguir una nueva variable explicativa. Y como repito por última vez más, eh, traten de copiar esta matriz larga. Si en este caso viene igual, cópienla. Si no viene igual, acá está, lo pueden pedir, ¿no? O sea, corre la matriz X o la matriz... ¿dónde estás? Acá estás. Si quieres la matriz X que has hallado, la nueva, la encuentras ahí, lo corres y lo copias en tu examen. ¿Ok? Entonces sería la transpuesta de X por el X, todo a la inversa, transpuesta de X y por Y. El Y, como sabemos, es el Y del dato, lo que el problema nos da. Y nos sale los estimadores nuevos, mediante componentes principales. Y alguna conclusión de ello, ¿qué podríamos decir? De que sí, pues, ¿no? El problema de multicolonialidad y lo hemos resuelto. O sea, va a haber algo teórico que podemos poner. Voy a buscar a ver qué podemos concluir para meter floro, pero al menos ya está el 90%, 99% del procedimiento. Eso sería todo por ahora.
Falta leer el tema de autocorrelación serial y hacer códigos si es que es posible, y ya. Pero eso es lo que va a venir. Fija,